Hola amigos de Contexto. Hoy vamos a hablar de esta cumbre que sucedió en Helsinki entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, sobre la cual se ha comentado, pues ha suscitado tanta controversia. La controversia básicamente ha sido cuando el presidente Donald Trump ha dicho que, bueno, pues que no necesariamente ha tenido que ser la inteligencia rusa quien interfirió en los mails estos famosos que vamos a decir, se cruzaron con entre el Partido Demócrata, después que la inteligencia americana había señalado que sí fue la inteligencia rusa la responsable de esto. Esto ha generado una gran controversia porque se ha dicho que el presidente Donald Trump ha puesto en tela de juicio, ha dudado de la inteligencia norteamericana y la verdad es que él mismo ha querido arreglar pues este desliz que ha tenido, pero dicen muchos que ha metido más la pata porque a pesar de que ha dicho que pudo no haber sido la inteligencia rusa, pudieron haber sido otros países también. Y en el informe del fiscal Mueller no aparece por ninguna parte que haya interferencia de otros países. Además que justamente por los días de la cumbre se señalaron 12 personas del servicio de inteligencia rusa como culpables de esta interferencia. Bueno, por otra parte, esta cumbre no tuvo pues otros logros porque en realidad... Yo creo que sí. Yo creo que bueno, sí, lo de Israel. No, muchos. Lo de muchos. Israel, lo de Muchos, Siria. con relación a Siria, Sí, con relación Siria a e Israel, con relación a Irán, con relación a Corea. Es decir, mi opinión, y ustedes saben que yo no tengo ninguna simpatía por el señor Trump, es que lo que ha habido en Estados Unidos es una histeria colectiva de la prensa, del sistema, para querer crucificar al presidente Trump porque se reunió con Putin, como si fuera un traidor a la patria, sin ninguna base. Ahora, ¿qué fue lo que ellos hablaron? Ellos hablaron de problemas del mundo. No solo hablaron de la supuesta interferencia rusa en las elecciones. No, eso fue lo que menos se habló. Vamos a suponer que hubo interferencia rusa. Vamos a darlo como un dato. Ok, hubo. ¿Cuál fue el resultado? Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Trump. 3. No hubo ningún resultado concreto. No, además fue una interferencia entre ellos. Es una histeria de la prensa, del sistema, para dañar a Trump, que aparte de eso tiene muchísimos defectos. Pero para mí, su defecto no es haber subido con el apoyo de Putin. Ni hay posibilidad en el sistema electoral norteamericano para que esto suceda. Hemos invitado aquí a un pues, ya conocido por ustedes, conocedor de la política norteamericana, José Martí, con quien vamos a compartir este tema. Pero antes de comenzar con José, queremos ver un video que hemos tomado de la red del periódico El País, donde dice cuáles son las claves de la reunión que se realizó en Helsinki, más allá de la histeria antirrusa. Vamos a verlo. El objetivo de la reunión era justificar por qué van a seguir hablando, por qué han hablado esta vez y por qué van a seguir hablando. Y para eso tienen que demostrar los dos que existe una conexión especial entre ellos. No una buena química, porque eso desalentaría a los que ven a la otra parte como un enemigo importante, pero sí que demostrarles como personas que son capaces de llegar a acuerdos. Y entonces, tanto en los gestos de aproximación como se han cedido la palabra, se han intercambiado, han compartido respuestas, se han complementado al otro y han jugado con la lógica del balón, en qué campo está. Eso demuestra a su público, que es a quien va dirigido el mensaje, que pueden llegar a entendimientos. Se han apuntado posibles reflexiones conjuntas a cargo de las administraciones civiles o militares sobre cómo solucionar problemas relacionados con la situación humanitaria en Siria, con la seguridad de Israel,
con el programa de control de armamentos, con la cooperación nuclear con Corea del Norte, con la lucha contra el terrorismo, pero no se ha tomado ninguna medida que pudiera representar un punto de ruptura respecto antes de las conversaciones. Lo que cambia para la política internacional es que ahora se ha desbloqueado el diálogo y hay que estar a la espera de a dónde conduce ese diálogo. Y por tanto la comunidad internacional sigue pendiente de un diálogo que a partir de ahora será solo bilateral y bilateral de los presidentes. Los dos presidentes defienden primero el interés nacional y luego el interés de la comunidad internacional. Y entonces, la solución que van a intentar dar a problemas es de acuerdo con esos intereses. Hay intereses como los de control de armamento que les afectan a ellos principalmente, pero también a la comunidad internacional. Pero no cuentan con esta para tomar decisiones en control de armamento. En otras cuestiones, como la que hacer con Irán o con Israel, pueden tomar en cuenta la opinión de terceros, pero el objetivo de las políticas exteriores y de seguridad de los dos países es satisfacer los intereses nacionales. No han hablado para nada de orden internacional o comunidad internacional. Lo que parece que está más elaborado es garantizar a Israel la protección de las fronteras con Siria. Hay acuerdo ya de antes de la cumbre de que Rusia iba a garantizar ese acuerdo para evitar que las milicias iraníes entraran en conflicto o pusieran en riesgo de escalada a la frontera. Eso parece que se va a estudiar cómo bilateralmente se le va a garantizar a Israel su seguridad. También parece bastante adelantada la posibilidad de una cooperación humanitaria respecto a la cuestión de Siria, refugiados, de ayuda. Ahí parece que también hay posibilidad de arreglar, pero solo de la parte humanitaria. Pues el resultado es positivo para la Unión Europea en la medida que no se ha cumplido las peores expectativas, que era que para alimentar la relación bilateral se hubiera sacrificado la posición común en Crimea, en Ucrania, que se hubiera llegado a un levantamiento de sanciones, que se hubiera tomado alguna decisión respecto a la presencia militar en el este de Europa. Nada de eso ha aparecido y entonces a la Unión Europea le toca seguir pendiente de cómo evolucionan estas cuestiones, porque según las concesiones que hagan y las decisiones que tomen, su posición puede quedar en estos grandes problemas perjudicada o beneficiada. Bien, amigos, ahí veíamos a esta analista del Instituto Elcano de Madrid, español, un blog hecho por el periódico El País, en donde daba una visión, por lo menos, no de la histeria de la traición de Trump con relación a su reunión con Putin, sino un análisis de qué fue lo que pasó y qué no pasó. Entonces, José, ¿qué te parece esta situación que se ha creado, para mí totalmente artificial en relación a la reunión? Sí, gracias por la invitación a ambos. Esta reunión fue emplazada prácticamente por los servicios de inteligencia antes de comenzar. El jueves anterior, fue el lunes pasado, ¿no? La reunión, el lunes 16. Sí. El jueves anterior, Peter Strzok, el principal implicado por parte del FBI en la trama para encubrir las acciones de Hillary Clinton y para... De los mails. El asunto de la operación fue exonerada por James Comey de los emails que ella ilegalmente tenía en su servidor. Sí. Ella fue acusada y el FBI la limpió de cualquier culpa en eso, pero al mismo tiempo, simultáneamente, comenzaron a hacer las implicaciones de la supuesta penetración rusa a favor de la campaña de Donald Trump. En el año 2016 todavía. Entonces él estuvo muy implicado ahí. Surgieron una serie de emails donde él está con su novia dentro del FBI sugiriendo, ¿no? Diciendo en un momento, no, nosotros vamos a pararlo, refiriéndose a Trump. Vamos a parar cualquier cosa que pase. Y como es una campaña de saboteo que incluye
la elaboración de este documento, este dossier secreto que fue la base para la investigación que Robert Mueller, ahora el consejero especial, está llevando a cabo por parte a nombre del Departamento de Justicia. Todo está basado en un documento falso elaborado por la campaña de Clinton, lanzado al FBI, el FBI lo utilizó para que las cortes le dieran permiso para investigar a algunos miembros de la campaña. Entonces, todo ese entramado está siendo discutido el jueves en el Congreso de los Estados Unidos. Y el viernes, Rosenstein, el asistente del Procurador General, saca a la luz la historia de los 12 agentes rusos que han sido encontrados culpables de haber hackeado han sido acusados. Las cuentas del Comité Nacional Demócrata, los servidores del Comité Nacional Demócrata. Lo primero que hay que saber, porque esto es un entramado demasiado complejo por parte del Estado profundo, ¿no? Del Deep State. Sí, sí. Lo primero es que el FBI nunca le ha pedido los servidores al Comité Nacional Demócrata. O sea que no sabemos cuál es la información que está ahí. Se niegan a darlo y el FBI no ¿Cómo todos ellos saben que fueron hackeados? Porque lo dice ahí en la investigación que tienen. Dicen que encontraron el hackeo. Ah, ok. El hackeo, los que penetraron en las cosas, pero tú no sabes la información que se llevaron. Sí. Entonces ya con ese encuadrado ha encontrado finalmente 12 rusos implicados y es en ese marco de referencia que tiene lugar el encuentro en Helsinki. Sí. Entonces las preguntas que comienzan en Helsinki, muchas de ellas se relacionan. Si tú ves la conferencia de prensa, la mayoría es casi todo fue sobre eso. La investigación de Mueller. En ningún momento a nadie le interesó que era lo que habían discutido 2 horas de reunión privada, entre que es lo que menciona el analista español, claro, que efectivamente discutieron. Sí. Hay algunas cosas ahí que son muy importantes que yo podría elaborar un poco después, pero en este caso, en el caso de la investigación, lo que Trump dijo no requiere esta reacción histérica, porque por un lado dijo que él no le tiene confianza a las agencias de seguridad, pero ¿por qué le va a tener confianza si por 1 año y medio lo han estado saboteando su campaña? Además, eso ha pasado anteriormente. Anteriormente, Obama, cuando fue senador americano, se pasó 4 o 5 años, todo el Partido Demócrata, atacando a George Bush por lo contrario, porque había confiado en la información de las agencias de seguridad que decían que se había armas químicas en Irak. O sea, ahí lo criticaron por lo contrario, pero en ningún momento manifestaron confianza de él. Para mí lo que sucede en el fondo es que no ha habido ni siquiera tal hackeo. Todo lo que pasó ahí fue un debate interno. Si los rusos intervinieron en algo, siguiendo la línea que ellos han seguido por 50, 60 años, es que ellos lo que tienen es a crear una campaña de desinformación por el candidato que perdió, para que este candidato tenga la idea de que él perdió de una forma ilegítima. En este caso, lo que estaban apoyando dentro del Comité Nacional Demócrata era a Bernie Sanders, el rival en la primaria de Hillary Clinton, donde efectivamente demostraron que todo el entramado, el juego en el Comité Nacional Demócrata estaba a favor de Hillary Clinton. Eso es así. Y dejaron de lado. Eso es así. Pero eso fue lo que más descubrieron. Entonces estos hackeadores, con el otro de Wikileaks, Julian Assange, el que está en la Embajada de Ecuador en Londres, que lo van a sacar ahora, le van a quitar la inmunidad y lo van a mandar a Estados Unidos. Entonces ese también tomó esa información. ¿Qué va, de vacaciones? Pues tiene 5 años metido ahí en el Ecuador, no lo están buscando. Está protegido diplomáticamente por la embajada ecuatoriana en Londres, pero no sale de la embajada. Pero él de ahí, yo no sé. Yo sé el caso de Assange. Sí, bueno, claro. Entonces ellos tomaron también de ahí el hackeo. Antes de los 12 estos de ahora, Mueller puso 12 más. Y de eso no hablan ya porque sucedió lo inesperado. Uno de los rusos dijo, no, nosotros somos inocentes y se aparecieron en los Estados Unidos. Concord Management. Entonces tú tienes que dar, ¿dónde está la evidencia? Y están frente al juez. Y ¿ellos se aparecieron en Estados Unidos? Apareció uno y se armó un pánico. De los 12. De los rusos. De los Concord 12 Management rusos. dice, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Aquí estamos. El juez le dice, pero pero ellos están aquí. Ellos vinieron. ¿Qué hay de cierto, José, en que también entre Bernie Sanders y Hillary Clinton hubo hackeo durante la campaña? Le hackearon. El Comité Nacional Demócrata estaba a favor,
de Clinton, y le sabotearon los esfuerzos, incluyendo le secaron la fuente de financiamiento a Bernie Sanders, que tenía bastante popularidad, mucho más que ella, más atractivo, y más socialista también, comunista prácticamente. Su luna de miel fue en la Unión Soviética. O sea, tenía... de marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong. Democracia socialista, como le llaman ahora. Después que ganó la chiquita esta Ocasio-Cortez en Nueva York. Yo te lo mandé. El socialismo democrático. Te lo mandé. Sí. Bueno, y ese hackeo sí estuvo probado entre esos hubo dos una cosa, pero no han grupos. podido demostrar ninguna relación con ninguno de los miembros de la campaña Clinton. Manafort, que era el jefe de campaña de Trump en un momento dado, está preso todavía. ¿Preso? Sí, está preso, va a pasar unos años en prisión, pero es por algo relativo con la asesoría a Ucrania en el 2005-2006. No tiene nada que ver con Rusia. No, entonces tiene una casa de brujas, prácticamente, abiertamente, ¿Cómo dice Trump? porque hubo todo un conato de corrupción en el FBI, en el Departamento de Justicia, en el Departamento de Estado durante la administración Obama. ¿Y qué hay y por qué este ataque tan fuerte que ha sido reseñado por los medios de del ex de la CIA, de John Brennan, ante el presidente, que dice que sí, que él es un traidor? Vamos a una pausa, vamos a seguir viendo esto en un momento. Volvemos. Hola Ignacio, cuéntanos cómo han reaccionado desde Washington al encuentro entre el mandatario Donald Trump y Vladimir Putin. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Las reacciones han sido prácticamente inmediatas y además muy críticas desde casi, podríamos decir, todo el arco político aquí en Washington, esta cumbre entre Trump y Putin allí en Finlandia. Uno de los más vehementes en su discurso y en su crítica fue el senador republicano John McCain, quien calificó directamente a esta cumbre como un error trágico, dijo, y se aseguró que fue una de las actuaciones más vergonzosas de un presidente de los Estados Unidos que se tenga en la memoria. McCain fue más allá, calificó incluso al presidente ruso como un tirano y dijo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se humilló abyectamente como nunca antes lo había hecho un mandatario de este país ante él. Por supuesto, todas las críticas versan sobre la falta de una crítica o de respaldo del presidente Donald Trump en esa conferencia de prensa a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016. El senador demócrata Chuck Schumer, que es el líder de la minoría justamente en el Senado, fue un poquito más allá, dijo que al volver toda la delegación que participó de esta cumbre tendría que ser indagada por el Congreso y tendría que ir allí a responder las preguntas de los legisladores. ¿Por qué? Porque según Schumer, desde que se inició esta investigación por parte de Mueller, Donald Trump apuntó básicamente y criticó a todos en la política local, pero nunca apuntó a quien debería haber apuntado, que es Vladimir Putin, según su punto de vista, y según lo que dijo, concluye absolutamente toda la inteligencia de los Estados Unidos por unanimidad. También hablaron representantes justamente de la inteligencia en los Estados Unidos. El ex director de la CIA, John Brennan, calificó a las declaraciones de Trump directamente como imbecilidades en la conferencia de prensa. Dijo que se lo vio intimidado al presidente de los Estados Unidos por el presidente ruso y que siempre se vio que Putin lo tenía en su bolsillo. En ese sentido, también llamó a una arenga para que desde el propio Partido Republicano se hagan escuchar las críticas contra Donald Trump. Nancy Pelosi, la líder de la minoría demócrata, esta vez en la Cámara de Diputados, también en su cuenta oficial de Twitter dijo que se trata de un día muy difícil, muy triste para los Estados Unidos y para todas las democracias en Occidente, agregó, a las que Rusia y el presidente Putin dijo siguen apuntando. El único que fue un poquito más optimista, un poco más moderado, es el senador republicano Rand Paul. Él aseguró que le encantó escuchar que Trump va a anteponer la paz mundial por sobre la política interna. En ese sentido, hizo referencia a una frase de la conferencia de prensa en la que el presidente de Estados Unidos dijo que su país y Rusia están dispuestos a abrir
abrir nuevos caminos hacia la paz y la estabilidad en el mundo, y agregó Trump en ese sentido que prefiere tomar un riesgo político en pos de la paz que arriesgar la paz en pos de la política. Las reacciones internacionales vinieron por parte hasta ahora del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien felicitó el profundo compromiso de Estados Unidos y del presidente Trump por la seguridad en Israel luego de la cumbre en Finlandia, y también agradeció mucho la coordinación de seguridad entre Israel y Rusia y la posición que expresó el presidente de Rusia en esta cumbre sobre la necesidad de celebrar los acuerdos de separación entre Siria e Israel. Por último, Naciones Unidas también se refirió a esta cumbre en Finlandia, lo hizo de una manera más moderada, mostrándose esperanzada en que luego de esta cumbre se promueva el desarme mundial. El vocero del organismo, Farhan Haq, dijo que la Organización de Naciones Unidas analiza los pronunciamientos de ambos presidentes y encuentra alentador que ambos hayan hablado sobre la necesidad de reducir los arsenales militares existentes. Un tema que aquí prácticamente no se tocó por parte de las críticas. Lo único que importó al momento de analizar esta reunión de ambos presidentes en Helsinki, por lo menos en los Estados Unidos, tiene que ver con esa supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 y la falta de respaldo de Trump a la investigación en curso. Bien, amigos, ahí veíamos este reporte de RT en el que nos daba un resumen de las reacciones dentro de los Estados Unidos, sobre todo de políticos demócratas y de la oposición al presidente Trump, inclusive algunos de su propio partido republicano, como John McCain, que ha sido un adversario implacable contra el presidente Trump, y como algunos otros dirigentes políticos extranjeros, como podría ser el primer ministro de Israel, como podría ser el secretario general de las Naciones Unidas, y como no se menciona ahí, pero como fue la reacción de la Cancillería china, vieron de forma menos negativa esta reunión, porque además se planteó que entre Rusia y Estados Unidos tienen el 90% de los arsenales nucleares del mundo. A ver si se podría llegar a acuerdos para reducir esa cantidad o eventualmente eliminarlos. Se habló sobre puntos calientes ahora mismo en la política internacional que pueden descarrilarse hacia conflictos mayores, como es el Medio Oriente, como es Irán, como es la península coreana. Inclusive, aunque no se dijo ahí, algo tuvo que mencionarse de Crimea y el caso de Ucrania, que es el otro, aunque los europeos se felicitan supuestamente de que eso no se habló. ¿Cómo fue la cosa, José? No, exacto. Hubo varios puntos ahí interesantes. Para mí, una que puede ser muy buena. Hay por un lado este asunto de la creación del nuevo oleoducto, lo que llaman la corriente del norte, el Nord Stream, que va a firmar los países del norte de Europa con Rusia para ser suministrados con gas natural. Entonces eso puede poner en peligro. Eso incluiría Polonia. Bueno, puede crear una división con los países de la Europa del Este, con los países del sureste, porque estos reciben todo su gas natural a través del oleoducto que pasa por Ucrania. Sí. Mientras que el Nord Stream va a pasarle de lado y puede recibir ahí. Putin en el pasado ha utilizado como una especie de soborno el cierre del oleoducto en Ucrania para presionar a Europa por cualquier cosa. Sí. Entonces, una de las cosas que quizás discutieron aquí en Helsinki es la posibilidad de crear un mecanismo por el cual se va a legitimar la anexión de Ucrania Oriental a Rusia, donde la mayoría es el Donbass. En Donbass y en el otro, el Donetsk y Donbass, las dos regiones de Ucrania. En Crimea ya eso es un hecho consumado. Un consumado. Pero sí se puede crear una legitimidad de esa intervención rusa en Crimea a cambio de una partición de Siria en el Medio Oriente, donde se va a utilizar el río Éufrates como una división natural. Ahí tendría problemas con Turquía. Porque arriba, un estado turco. Pero puede haber un estado kurdo. Pero puede haber, no, pero eso es independiente del kurdo, eso es arriba. Pero eso es Kurdistán, en el territorio sirio, de la actual Siria. Sí. Al norte del Éufrates es Kurdistán.
al oeste del Éufrates. Pueden hacer una línea ahí divisoria donde el este sirio se va a relacionar con el oeste iraquí, donde son sunitas los dos, y entonces tú tienes son kurdos. Del oeste del Éufrates hacia el Mediterráneo, tú vas a tener la banda chiita, que se va a relacionar también, entre otros, con el chiismo en el Líbano. Entonces va a haber una conformación ahí étnica y religiosa doctrinal más coherente, a cambio de que se va también a legitimar las bases navales que tiene Rusia en el norte de Siria, en Tartus. Entonces ese es un acuerdo que podría muy bien hacerse. El otro es una reducción aún mayor dentro del Tratado START de armas nucleares, entre ellos dos, la presión por parte de Rusia también, que hace frontera con Corea del Norte para desnuclearización de Corea del Norte, y una política conjunta para parar lo que yo veo que sí tiene un peligro estratégico, que es la penetración china a todos los niveles en el mundo. Si hay alguien que ha hecho hackeo sistemático, tanto industrial como político en los Estados Unidos, son los chinos, muchísimo más que los rusos. Claro. Los rusos tienen una política tradicional de crear una desinformación entre eso. En ese punto particular de Helsinki, los americanos nunca han hackeado a nadie. Sí, ellos hackean, todos hackean, pero hay un problema aquí con el Consejo, el fiscal especial Mueller está jugando con fuego, porque tú estás poniendo, por una política de corto plazo doméstico, tú estás poniendo asuntos de seguridad nacional. Los espías siempre se han entendido entre ellos. Claro. Tú dejas eso en la penumbra ahí de los cuerpos de espionaje, pero tú no revelas, porque Putin puede perfectamente ahora mandar uno de esos 12 acusados a los Estados Unidos. Mira, te vamos a mandar aquí, te vamos a tratar bien y tú vas a volver como un héroe eventualmente. Y entonces van a tener que exponer la evidencia. Bueno, ¿cuál es la evidencia que tú tienes para eso? Si le van a hacer un caso en una corte americana, tiene que mostrar la información, que no la han querido mostrar en los 12 que acusaron anteriormente. Entonces aquí, no han mostrado nada. No pueden, porque cuando van a mostrar son asuntos de información clasificada. Pero todo eso es para mí pura comedia. En realidad, los rusos no hackearon nada. Y todo el entramado se ha hecho con el fin de encubrir, por un lado, la operación de Clinton del tráfico de información clasificada, que sí lo hizo cuando fue secretario de Estado, y el hecho de que utilizaron el FBI y el Departamento de Justicia para espiar en la campaña de Trump. Entonces, cuando eso ya no se les dio, formaron todo este formidable aparato de inteligencia para crear este asunto del complot ruso y acusar a Trump. No ha habido una sola evidencia hasta el día de hoy de un conato de colusión o de conspiración en la campaña de Trump. Ni uno solo. Y sin embargo, tú hablas con cualquiera en la calle y te dice, no, ellos intervinieron y es cosa. Pero ¿dónde está la evidencia? La propaganda ha sido pero encima de eso, bueno, porque la prensa está completamente de un solo lado. Entonces la prensa sistemáticamente, CNN y el MSNBC, el New York Times, el Washington Post, el País en Madrid, el Mundo, en todo. La prensa occidental en general. Todos están en estas cosas, pero nadie hace la pregunta que tiene que hacer. Porque aquí mismo están acusando a Trump de haber sido un traidor en esta reunión. Pero nadie sabe qué fue lo que discutieron en las 2 horas ahí. Y qué de lo que discutieron constituye una traición para los Estados Unidos. Pero es el periodista que no hace nunca ese tipo de preguntas. Pero mire, yo escuché a este presentador de CNN, Anderson Cooper. Por favor. Sí, pero yo lo escuché diciendo, el presidente de los Estados Unidos reunido con un agente de la KGB. No, la KGB no existe. ¿Pero qué sabe Anderson Cooper? Que no existe la KGB. Putin es presidente desde el 2002. Sí. Hace 16 años. Entonces, además, el que mejor lo dijo fue Putin. Putin lo dijo ahí en la entrevista. Sí, yo no le tengo confianza a Trump y él no me tiene confianza a mí. No, y yo quería que ganara. Él representa los intereses de Estados Unidos y yo represento a los rusos. ¿Cuál es el problema con eso? Lo dijo claramente. Sí, pero yo no tengo que tenerle confianza a él. ¿Por qué? Porque él tiene sus intereses de la Federación Rusa. Y le preguntaron, ¿usted quería que ganara Trump? Sí, yo quería. Y dijo que era porque había manifestado que quería. Después de las elecciones, él puede dar la opinión. Sería malo de decirlo antes. Sí. Pero él dijo incluso que su preferencia por Trump era porque Trump había manifestado que ya era suficiente de la guerra. Y sin embargo, Trump ha sido mucho más
oponente de los rusos, sí, de lo que jamás lo fue más Obama. confrontador. El control del sistema de defensa en Polonia, en la República Checa, Trump lo restauró, que Obama se lo había quitado. Acaban de darle 200 millones a la resistencia en Ucrania, la semana pasada. ¿Cuál resistencia? La resistencia contra la guerra en el al revés, la resistencia es de los Donbass. Bueno, la agresión es de la OTAN. La resistencia le dieron al gobierno. A los agresores. Al gobierno, no le dieron al gobierno. A los agresores. Vamos a la pausa. Se está defendiendo. Vámonos a la pausa. Es muy confuso todo esto. No, porque las palabras tienen... Bien, amigos, continuamos esta interesante conversación sobre la cumbre de Helsinki entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump hace unos días atrás con José Martí, analista de política internacional y particularmente de los Estados Unidos, y el cual expresa un punto de vista muy particular. ¿Por qué te ríes? No, nada. Sí, porque tú eres defensor. Yo creo, en términos fundamentales, yo creo que lo que Donald Trump está tratando de hacer, justa o injustamente, está tratando de crear una relación más armoniosa con Rusia, porque cuando tú ves el contexto de la geopolítica internacional, Rusia viene de la matriz de la cristiandad, igual que Europa. Entonces hay una posibilidad de crear una estrecha cooperación con todo ese inmenso territorio, en su mayoría inexplotado todavía. ¿Y qué tiene que ver la religión con...? Orígenes, tiene mucho que ver porque eso da una identidad, Sí, por supuesto que sí, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces Japón debería ser una colonia china. Pero ¿cuál es la diferencia con Japón debería ser una colonia china. Pero Japón fue una colonia china. Fue más o menos. No, pero ahora debería ser. No, pero Japón se independizó y el hecho de ser isla lo ayuda mucho. Y el hecho de tener la protección de los Estados Unidos también lo ayuda mucho. Pero no tiene que meterse entre budistas. Son budistas entre ellos, pero eso crea una identidad más firme que cualquier otra cosa. No. La religión. ¿Qué es lo que nos separa del Islam, fundamentalmente? A mí esa nada. Concepción pero religiosa. a muchos sí. Esa concepción pero religiosa. Yo amo el Islam. Bueno, tú como individuo, sí, claro. pero como sociedades, son patrones, son ideas y valores culturales muy diferentes. No es verdad. Por ejemplo, en Siria, el 30% de la población es cristiana y en Egipto 40%. Y en el Líbano es la mayoría. ¿Y por qué tú crees tantos problemas? El Líbano es la mayoría. Y no hay bueno, hay guerra a veces de esto y diferencias. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Un alemán tiene una posibilidad de entenderse mucho mejor con un ruso que con un chino. Porque hay algunos elementos comunes ahí de civilización y de cultura. A eso que me refiero. El hecho, como quería Dostoyevsky en uno de sus escritos magníficos, ¿vamos a hacer una extensión del occidente o nos vamos a volcar hacia el este? Era un dilema siempre que se planteaba en Rusia por este inmenso territorio que tienen. Entonces ellos tienen conflictos constantemente territoriales con China por toda esta masa euroasiática. De hecho, para los chinos Siberia es la Manchuria exterior. No, Manchuria sigue existiendo. La exterior. La Manchuria, ellos le llaman la Manchuria exterior a una gran parte pero de la Siberia rusa. Con Rusia. Pero siempre ha habido un encontronazo. Entonces, ¿por qué no tratar de crear todo un inmenso mecanismo, un mercado, eventualmente, ¿no? Un mercado económico y de unión política con Rusia también? Porque siempre tiene que ser con un sistema antagónico. Parte de la paranoia que tiene siempre la política exterior rusa es que ellos son los que sistemáticamente han sido invadidos. Es verdad. Es verdad, claro. Pero no ha sido por los musulmanes, ha sido por los católicos. Ha sido por los alemanes, por los franceses, por los polacos. Y apetencia de esa tierra, que era lo que querían los nazis. Claro. Los nazis querían pero nunca los chinos han invadido a... Porque tienen demasiada tierra. Eso no es esfera de influencia de ellos. La esfera de influencia de ellos es en Asia. Ahora están tratando de penetrar con las islas en el mar del sur de la China y captar toda esta economía del círculo del arroz porque ellos tienen un problema alimenticio constante. Entonces ellos tienen su propia esfera de influencia. También para los chinos, esa esfera asiática corresponde a los intereses estratégicos y políticos de ellos. O sea, las grandes naciones tienen su sistema de intereses, que es lo que trató de decir Putin, pero vamos a buscar un punto de armonía y eso es lo que yo creo que Trump está tratando de hacer porque para él el problema con China es mucho más agudo.
la guerra comercial, la guerra cibernética de espionaje que tienen los chinos es mucho más intensa que cualquier cosa que pueda venir de Rusia, que es fundamentalmente... Entonces, ¿por qué la histeria antirrusa es más grande que la histeria antichina en Estados Unidos? Por la tradición de la Guerra Fría. Una Guerra Fría, un enemigo. ¿Solo por tradición? Bueno, no, pero esos son patrones de comportamiento que toman mucho tiempo, toman edades para cambiarse. Pero eso es lo que está tratando de hacer Donald Trump. Está comenzando y por eso a tratar de hacer, pero tú tienes todos los organismos de inteligencia, todos esos guerreros de la Guerra, de la Guerra Fría, todavía por lo menos en apariencia, porque nunca se sabe bien lo que está pensando Trump. Pero en apariencia lo está tratando de hacer. Eso es parte de su fuerza. Él dice una cosa, pero está haciendo otra. Eso ya es problema de los analistas de tratar de deducir. Pero él tiene todo un entramado mundial en sus manos ahí que tiene que estar tomando decisiones. En cuanto a la postura con Rusia, él ha sido muchísimo más firme de lo que fue. ¿Tú piensas que de ahora en adelante, aún con todas las críticas de la prensa, las relaciones ruso-norteamericanas inician una nueva etapa después del Yo espero que sí. Si logran hacer un acuerdo con esto que dije, algo en Siria o en Crimea, es muy probable que lo hagan en Ucrania, es muy probable que lo hagan en Siria. Entonces, por ejemplo, tratar de sacar la penetración iraní, que es un verdadero problema en Siria. ¿Y por qué problema? Son vecinos. Un problema porque es un subimperialismo que pero tiene. Son vecinos. Sí, pero las intenciones de los ayatolás iraníes son claras, ¿no? Son de dominación. De ayudar a sus congéneres. Y ellos también tienen sus intereses en Asia. Pero para mí más mala es la influencia. Pero vamos a limitarlo a la mesa. No, vamos a limitar. ¿O americana? No, el problema israelita es siempre de defensa. ¿De defensa? De defensa de su Pero ellos fue que se cogieron ese pedazo ahí. ¿Cuál pedazo? ¿O Israel? No. Nadie se ha cogido nada. ¿No se lo cogieron? No se lo cogieron. ¿En una guerra, en el 48? Eso será... No. Hubo un plan de partición de la ONU. Una guerra de agresión contra ellos. De agresión de ellos. Contra ellos. No, y de ellos. ¿Quién terminó ganando terreno? La nación... No, vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en otra cosa. Hubo una partición aprobada por las Naciones Unidas en el año 1947. Que no se cumplió. No se cumplió por la Liga Árabe. No, porque los israelitas no la respetaron nunca. Sí, señor, los israelitas sí lo aceptaron. Está bien, sigamos con otro tema. Y entonces invadieron. Que siga el entierro. Invadieron. Que siga el entierro. En el 40, Israel fue invadido en el 48. No, señor, Israel invadió. Ok, pero ¿dónde estábamos en Rusia? Recuérdamelo, porque yo me entero. Vamos a crear hay un problema aquí el resultado con la política energética. Con relación hacia y otra cosa que propuso, si van a ¿qué fue lo que dijo Trump que pasó desapercibido? Perdón. Digo, no, pero yo lo que quiero también es plantearle a la NATO y a Europa. Nosotros también le podemos vender gas natural a ustedes, porque tiene que ser solamente. Claro. Entonces él fue en plan de negociar. Claro. También tú puedes tener una flota completa. Claro. Él fue antes de esa reunión. Y llevarlo líquido, de forma líquida al gas natural. Antes de esa reunión, él tuvo que ha pasado desapercibido, la reunión de la OTAN. Y fue fuego que tiró allá. No, pero le dijo exactamente, ustedes no han cumplido su acuerdo, tienen que poner un 2% del Producto Nacional. Y dijo que dentro de los enemigos de Estados Unidos está la Unión Europea. Y yo estoy poniendo, comercialmente. Dijo comercialmente. No, hay un modelo de la Segunda Guerra Mundial que consiste en tres cosas. Le damos una sombrilla protectora de defensa a Europa. Abrimos nuestro mercado a Europa. Y el tercero es, no necesariamente los mercados europeos van a estar abiertos a la economía norteamericana. Están. Entonces, a eso ha permitido, pero mucho más cerrado, por Dios. El sistema de tarifa de la Unión Europea. Mucho menor ahora que el de Estados Unidos. Pero es infinitamente más complejo y más alto que cualquier otro sistema de tarifa. El de los chinos, quizás. Falso. El de los chinos, bueno, puede ser falso, pero... No, la afirmación que has hecho. Pero son 151 mil millones de déficit que tienen comercial. Porque no es competitiva la industria americana. ¿Pero cómo no va a ser competitiva? Los Estados Unidos es el país más competitivo. Los peores carros del mundo lo hacen los americanos. Los peores ordenadores lo hacen los americanos. Los peores productos de consumo lo hacen los americanos. ¿Qué es lo que ellos hacen bueno? Los ordenadores lo hacen los americanos. Sí, lo mejor lo hacen los americanos inventaron eso. Pero lo hacen en China. No, los chinos ponen las partes, por eso partes. Y los chinos se roban todas las licencias. Los chinos no le pagan un centavo a Microsoft por todas las licencias del DOS. ¿Por qué se venden tanto los carros alemanes en Estados Unidos? No, son superiores, pero solo los alemanes. Pero solo los alemanes. Por efecto calidad. Y son más caros, inclusive. Pero no tienen tarifa. Es que ellos lo ponen caro. No tienen tarifa. Ahora, el producto alemán, por ejemplo, es excepcional
tiene un efecto calidad. Es evidente. el principal productor de la incluye, Unión Europea. Pero eso es mínimo ahí, la exportación de carros. 180.000 millones, dice Trump. En todos, 151.000 millones con toda la Unión Europea de déficit. Y al mismo tiempo te estoy dando la protección. ¿Cómo es posible que Angela Merkel haga un acuerdo secreto de oleoducto de gas con Putin? Sí, lo hizo. Bueno, sacó a los otros del acuerdo, solamente para Alemania. Bueno, y a la misma vez que hace un acuerdo independiente con Rusia, le exige a los Estados Unidos que le dé protección militar contra Rusia. Entonces eso no tiene mucho sentido. Cuando tú lo ves como desde el punto de vista americano... ¿Ellos no le exigen protección militar? ¿Y la NATO qué es lo que es? La NATO es dar una protección. La OTAN es dar una protección militar. No, que se vaya la OTAN. Bueno, ese es otro asunto ya. Que disuelvan la OTAN y se vaya. Pero ya es completamente otro asunto. El único que no quiere disolver la OTAN es Estados Unidos. No van a dejarlo expuesto. Lo primero que van a gritar son los europeos. Pero ellos no han dicho que lo disuelvan. Si le quitan la sombrilla protectora. Hay muchos europeos que quieren... Todas esas bases militares se las quitan. Ellos mismos van a gritar inmediatamente. No, hombre, no. Piden lo que sea. Bueno, ojalá que pasara. Se alían con Rusia. Que contra el cual supuestamente está defendiéndose. Entonces, ¿por qué no hacemos una política de concordia y de armonía? Sí, exacto, ese es mi punto. Exacto. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Si esa es la intención que tiene Trump, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Un esquema de cooperación donde tú vas a tener 3 zonas, como lo dijo una vez Manuel Agiri, ¿no? Las 3 zonas China, geopolíticas. Una rusa y otra Estados americana. Unidos con todo el bloque de las Américas, Europa, menos Cuba. Europa, Rusia, Venezuela. integrando Cuba también. Ya hay relaciones diplomáticas con Cuba. Con todo y los paladares. Menos de lo que con había. todo y los paladares. Unión Europea con Rusia y la esfera de influencia asiática con China y Japón. Eso es perfectamente el mundo del siglo XXII. Sí, sí. Es posible eso. Ahora, ¿cómo se reestructura eso? Con conflictos, con guerras, con tensiones, como siempre ha sido en la historia mundial. Pero creo que estamos en un momento como de pivote. Y esta reunión es un inicio de ese diálogo ruso-americano. Pero es la primera vez que se encuentran, claro. Sí. Se están conociendo como negociadores. Casi lo crucificaron por eso. Pero eso es constante. Esta crisis, dentro de 10 días nadie se va a acordar de ella. Es así siempre y van a salir con otra cosa. Pero tú no lo has visto en el pasado. ¿Cuántos momentos definitivos han venido ya? Y entonces a él no lo ayuda que tiene todo un sistema, un subcírculo de traidores dentro del Partido Republicano, que a la primera oportunidad también lo traicionan. Juan McCain y el otro... John McCain. Sí, nosotros le decimos Juan McCain. ¿Por qué? ¿Por qué? No debería, porque ya es un moribundo. Ay, qué mal. Pero él es Juan, en vez de John. Le dicen Juan Macana, le dicen Juan McCain. Señores, se nos acabó el tiempo. Se acabó ya. Se acabó el tiempo. Con José podríamos hablar muy largo sobre todos estos temas y definir. Y yo creo que vamos a tener que hacer uno sobre el Estado de Israel. Yo voy a ser referee entre Julio Ortega y José aquí se dijeron muchas cosas en sí, entonces podemos continuar en cualquier momento. Pues sabes que aprobaron una ley de apartheid en Israel. ¿Te aprobaron? Israel hace pero una ¿cómo semana. va a ser, por amor de Dios? aprobaron Sí, que el 20% de la población árabe no son ciudadanos. Pero ¿cómo es posible? Pero si tienen casi 2 millones de árabes. Te voy a mandar la israelitas. información. Tienen 2 millones de árabes. Bueno, pues esos no son ciudadanos. Tienen miembros del Parlamento que son que no árabes. son ciudadanos ya. Sí, yo leí algo, no puede hacer eso es inconstitucional. Lo es. Tú le vas a dar la nacionalidad a alguien y se la quita. No puede hacer eso. Ya ves. Hay que leerlo minuciosamente. Eso es actualidad. Yo lo vi. Actualidad. Yo lo vi así, el título. RT. No lo leí. No fue RT. No, yo lo vi. Fue en Almanar. Señores, nos despedimos por hoy. Gracias a José Martí y a ustedes de nada. por sintonizarnos. Hasta la próxima.